Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por conectarte hoy al programa que tengo preparado de Gerimet TV. Y dado que es una temporada en donde las temperaturas tienden a bajar para después ya enfrentarnos a lo que es el frío, creo que es muy importante hablar lo que es el día de hoy de una infección que llega a ser muy prevalente en las personas mayores de edad, que es la neumonía. La neumonía era antes llamada la pulmonía, sin embargo, el término actual y correcto es neumonía, neumos de pulmón. Entonces de ahí viene neumonía. La neumonía es una infección que ya decíamos altamente prevalente en las personas mayores y vamos a ver por qué motivo tiende a tener más implicaciones y complicaciones en las personas de edad. Pero antes vamos a hacer lo que es la definición del término de neumonía. La neumonía, como lo mencionábamos hace unos segundos, es una infección a nivel pulmonar, donde se van a inflamar específicamente los sacos de aire contenidos dentro de los pulmones, que son los alveolos, y estas estructuras son las encargadas de realizar como tal el intercambio de gases. O sea, este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono va a estar realizado en esta estructura que se llama alveolo. Entonces, cuando hay una infección a este nivel, estos saquitos se van a llenar de líquido, lo cual no es normal que haya ciertos líquidos en esta zona y generalmente este líquido se va a llenar o se va a convertir más bien en pus, lo que puede llegar a hacer que la infección sea inclusive pueda llegar a una mortalidad, ¿no? Entonces, el pulmón es el órgano de la respiración y cuando hay infección a este nivel y cuando está maltratada y cuando está con alguna situación que impide el intercambio adecuado de gas, vamos a aumentar la posibilidad de mortalidad. Este tipo de infecciones puede ser, se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, hay unos grupos etarios que serán o tendrán mayor riesgo de complicaciones y de gravedad de la enfermedad, y esto que nos conlleva a un riesgo aumentado de mortalidad, y son los extremos de la vida. En los extremos de la vida, los niños menores de 4 años y de los niños menores de 4 años, los menores de 1 año, van a tener un riesgo elevado de complicaciones y mortalidad por neumonía. Y también del otro lado, hacia el otro extremo, las personas mayores de 65 años tendrán mayor riesgo de presentar también esta situación y con ella mayores complicaciones. Ahora, los signos y los síntomas de lo que puede ocurrir en una neumonía van a variar dependiendo de varias situaciones. Uno, la presentación de la enfermedad, qué microorganismo está siendo el que genera este cuadro infeccioso y, por supuesto, factores propios del paciente que está siendo vulnerado por esta enfermedad. Entonces, el tipo de microorganismo que nos infecta, la edad y el estado de salud previo a la infección o enfermedades que haya concomitantemente van a marcar la diferencia para la presentación de signos y síntomas. Ya decíamos que hay algunas condiciones que nos van a precipitar que tengamos mayor riesgo de complicaciones o mayor riesgo de presentar la neumonía. Y en cuanto a enfermedades que aquejan mucho a un gran porcentaje de la población de 60 años y más, son las enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad altamente prevalente en las personas mayores y los niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre van a tener efectos sobre el sistema inmunitario. Aunque estemos bien controlados, estos niveles elevados de glucosa tienen potencialmente el riesgo de generar efectos sobre nuestro sistema inmune, alentándolo. Entonces, cuando hay nuestras defensas van a estar aletargadas o van a estar más lentas, vamos a tener más riesgo de recibir microorganismos, bacterias, virus, hongos
y alojar enfermedades con mucho mayor facilidad. Entonces, las personas que viven con diabetes van a tener un riesgo aumentado de presentar este tipo de infecciones. Por supuesto que todos los padecimientos que pueden llegar a generar cambios en el pulmón, como por ejemplo la presencia de enfisema, de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o asma, u otros padecimientos que son menos frecuentes, pero también importantes, como riesgo de neumonía, como la fibrosis quística, son enfermedades que dañan internamente al pulmón y, por supuesto, nos va a aumentar la vulnerabilidad de poder presentar una neumonía. Por supuesto que el uso de sustancias nocivas como el tabaco, o sea, el fumar, que es fumar hasta el vape, ¿no? Tabaco u otras sustancias. Lo que hacemos con el tabaquismo es que fomentamos la combustión dentro del pulmón. Entonces, al fomentar esta combustión en nuestro pulmón, vamos a generar lo que decíamos, el riesgo de presentar padecimientos o enfermedades como factor de riesgo de enfisema, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o exacerbar padecimientos como por ejemplo el asma. Entonces, el tabaquismo será un factor de riesgo también para desarrollar, tener mayor vulnerabilidad a este tipo de infección que es la neumonía. Además, las personas que fuman tienden a tener secreciones bronquiales muchísimo más espesas y estas secreciones pueden convertirse en verdaderos caldos de cultivo para bacterias y otros microorganismos. Enfermedades autoinmunes e inmunológicas son otro factor de riesgo en el cual las personas pueden tener una vulnerabilidad aumentada para desarrollar infecciones pulmonares. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema inmunitario está deprimido, como por ejemplo en enfermedades como reumatológicas, como lupus, artritis reumatoide, o enfermedades de inmunodepresión como tener VIH o SIDA, van a hacer que nuestras defensas, al ser más aletargadas, tengamos más riesgo de presentar infecciones. Por supuesto que hay muchos medicamentos que nos van a disminuir el sistema inmunitario, como por ejemplo el uso de medicamentos esteroides, prednisona y derivados, al disminuir la función del sistema inmune, lo que vamos a tener es un riesgo aumentado de padecer infecciones y en el pulmón no será la excepción. Otro factor de riesgo importante que lamentablemente en nuestro país es altamente prevalente es la obesidad. Las personas que viven con obesidad tienen un estado proinflamatorio de su cuerpo y los estados proinflamatorios también generan vulnerabilidad del sistema inmunológico. Trabaja de manera diferente, entonces las personas que viven con obesidad también tendrán más riesgo de contraer neumonía y por supuesto que si la contraen, de tener cuadros de mayor gravedad. Existen otras enfermedades que también tienden a ser más frecuentes en las personas mayores, como demencia o deterioro cognitivo y secuelas de eventos vasculocerebrales. Entonces, todas estas alteraciones neurológicas y cognitivas pondrán en riesgo a las personas de padecer también con mayor frecuencia la neumonía. Enfermedades cardíacas, como por ejemplo una falla cardíaca, puede ponernos también en riesgo de presentar neumonía y si paciente que tiene falla cardíaca presenta una neumonía, será una neumonía complicada y de mucho mayor complejidad por el pronóstico que puede llegar a tener. ¿Qué es lo que causa las neumonías? Pues las neumonías ya decíamos que es una infección pulmonar. Entonces, de acuerdo a esto, una neumonía puede clasificarse de acuerdo a qué agente etiológico o qué microorganismo nos está infectando. De las bacterias, que es lo más frecuente, la bacteria más frecuente y prevalente que precipita neumonías, tanto en niños como en personas mayores, va a ser el neumococo. El neumococo es una bacteria que, como su nombre lo indica, tiene forma de coco, o sea, como circulitos, que son la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. Adquirida en la comunidad significa que fuera, en la casa, ¿no? En la calle,
de ahí agarramos este tipo de infecciones. Sin embargo, existen otros microorganismos que también pueden precipitar neumonías virales, como ahora sabemos muy bien, el coronavirus 19, COVID-19 puede llegar a presentar como complicación neumonías y sabemos actualmente que las neumonías pueden ser neumonías de no muy buen pronóstico porque tienden a ser neumonías extensas, pero también hay otros microorganismos, como por ejemplo hongos, que pueden generar infecciones a este nivel. Ahora, es muy importante saber que en ambientes hospitalarios también puede haber neumonías que conocemos como neumonías asociadas a atención intrahospitalaria. Y estas neumonías tienden a ser muchísimo más complicadas porque los microorganismos que generalmente atacan en los hospitales serán diferentes a los que están en la comunidad. Son microorganismos que han estado expuestos a múltiples antibióticos, a múltiples esquemas antimicrobianos, por lo que tienen el potencial de ser altamente resistentes a tratamientos. Y por otro lado, también existen las neumonías por aspiración o por broncoaspiración. Y este tipo de neumonías las vemos muy frecuentemente en pacientes que tienen lo que decíamos secuelas de eventos vasculocerebrales o también demencia o deterioro cognitivo. Cualquier enfermedad neurológica que ataca al cerebro tendrá el potencial o la potencialidad de poder tener efectos sobre el reflejo de deglución. Y si no hay una adecuada coordinación del efecto de deglución, podemos estar haciendo microaspiraciones y broncoaspiraciones con cada alimento que comemos. Estas neumonías pueden llegar a ser también muy complicadas porque son bacterias que vienen del tracto gastrointestinal, donde no es normal que estén en el tracto respiratorio. Entonces, pueden llegar a ser verdaderamente un reto al tratar a este tipo de microorganismos. Los síntomas generalmente de una neumonía pues serán síntomas respiratorios que generalmente se presenta tos, que puede ser seca, pero en la mayoría de los casos va a ser una tos productiva, o sea, una tos con flemas. Las flemas pueden ser de diversos colores, no necesariamente tienen que ser flemas verdes o amarillas para hablar de un proceso infeccioso neumónico. Sin embargo, es frecuente que a medida que progresa la infección tiendan a tener otras coloraciones, estas expectoraciones. Elevación de la temperatura. La fiebre es un síntoma que en personas menores de 60 años tiende a ser muy frecuente, pero las personas mayores de 65, y estoy hablando más bien arriba de 75 años, puede ser que no presenten fiebre. Entonces, la fiebre, aunque es un marcador importante de inflamación y de infección, tenemos que tomar en cuenta que las personas mayores y frágiles pueden no presentar este dato clínico. Otro de los síntomas que puede acompañar la neumonía es escalofríos, por supuesto dificultad para respirar, que lo conocemos como disnea, y síntomas que son atípicos, pero prevalentes en las personas mayores son confusión, desorientación, algo que conocemos como delirium, que son estos cuadros confusionales agudos. Pueden presentar las personas mayores frágiles también sudoración, dolor de cabeza, que es la cefalea, cambios en el apetito, hiporexia, que empiecen como, no tengo hambre, ¿no? Puede ser dato de una infección, baja energía, malestar generalizado, puede haber dolor torácico y en las personas mayores, una infección como una neumonía puede únicamente tener como síntoma caídas frecuentes. Entonces, esto también es algo muy importante a considerar con los pacientes mayores en el cuadro de neumonía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La realidad es que un diagnóstico de una infección como cualquier otra, debemos de tener primero una clínica, ¿no? O sea, algo que nos haga sospechar que se está gestando, que se está presentando una infección a nivel pulmonar. Entonces, dicho de esta manera, la exploración física es fundamental, ¿no? Escuchar los pulmones, ver la oxigenación de los pacientes, percutir los pulmones, escuchar, por supuesto, los ruidos cardíacos y en ocasiones podemos pedir para corroborar o confirmar el diagnóstico exámenes de laboratorio y de gabinete, que es esta parte de radiología. Dentro de los exámenes de laboratorio podemos encontrar cambios en las células de las defensas, que son los leucocitos, ya sea elevación, que es lo más frecuente, pero también puede existir una disminución
en estas células de las defensas, que le llamamos leucopenia. Puede también en la radiografía existir cambios de consolidación a este nivel, que es ver manchitas blancas en el pulmón, porque lo normal en la radiografía y en los estudios de imagen es ver los pulmones de color negro. Sin embargo, quiero decirles que es sumamente importante decir que no es necesario realizar exámenes de sangre ni radiografía para hacer un diagnóstico clínico de neumonía. Y ante la sospecha y con sustento de la exploración física, es suficiente para iniciar un tratamiento pronto para evitar, por supuesto, las complicaciones que pueden ser septicemia o bacteremia, que es cuando una infección se vuelve generalizada en todo el cuerpo, ya no nada más está en el pulmón, sino que se ha generalizado a todo el cuerpo por la sangre. Puede haber también como complicación una dificultad importante para la respiración, que genere entonces la necesidad de una ventilación mecánica asistida, que son estos ventiladores o respiradores para ayudar a mantener la oxigenación y la respiración. Puede haber también como complicación algo que llamamos derrame pleural, que es el alojamiento de líquido entre el pulmón y la pleura. La pleura es esta membrana que cubre los pulmones, y cuando están muy inflamados y hay mucha ocupación de líquido, de pus o de secreciones en el pulmón, se empiezan a extravasar hacia esa zona, generando un derrame pleural. Y un derrame pleural de origen infeccioso que no se cuida a tiempo se puede complicar a un absceso pulmonar. Y un absceso pulmonar es un verdadero reto, porque es como tener un absceso en cualquier otra parte del cuerpo, pero en el pulmón, ¿no? Y el acceso a los antibióticos para que lleguen a esa zona es muy difícil, por lo que tenemos que hacer intervenciones que pueden llegar a ser mucho más invasivas, como punciones o inclusive toracocentesis. ¿Qué es lo importante de hablar de las neumonías? Creo que lo importante de las neumonías es platicar y hacer efecto directo sobre lo que es la prevención de las enfermedades respiratorias agudas. ¿Y cómo podemos hacer la prevención? Pues la primera y la más la herramienta más importante que tenemos para prevenir infecciones respiratorias va a ser la vacunación. Y la vacunación en todos los grupos etarios que correspondan, porque si vacunamos a la persona mayor, pero no vacunamos al niño que constantemente está en contacto con esta persona, pues vamos a estar acarreando estos microorganismos y, aunque estemos vacunados, el potencial de podernos infectar. Entonces, la vacunación en todos los grupos etarios y con todas las personas de riesgo que requieren ser vacunadas debe de llevarse a cabo. Otra manera en la que podemos prevenir, y ahora lo sabemos muy bien con todo esto de la pandemia por el COVID-19, es mantener una buena higiene. ¿Y a qué me refiero con una buena higiene? Lavado de manos. Lavado durante el día, o el uso de gel alcoholado, porque las manos son transmisores de microorganismos. Entonces, una buena higiene es fundamental para evitar la propagación de este tipo de microorganismos y evitar neumonías. Por supuesto que es muy importante evitar fumar, ¿no? En la mayor medida posible. Ya veíamos que el tabaquismo es un factor de riesgo para la presentación de neumonía, y mantener fuerte nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo? Si tienes una enfermedad metabólica o cardíaca, falla cardíaca, hipertensión, diabetes, tener tus enfermedades bien controladas, ¿no? Si tienes alguna enfermedad autoinmune o alguna enfermedad que genere inmunodepresión, tenerla también bien controlada va a generar que tu sistema inmune esté adecuado y preparado para ir en contra de microorganismos que ingresen a la vía respiratoria. Por supuesto que es importante considerar que la alimentación, la actividad física y la ingesta de líquidos adecuada es fundamental para el correcto funcionamiento
uno, de nuestro sistema inmunológico, pero también de nuestra vía respiratoria. Entonces, muchas veces hacemos o hemos escuchado o sabemos incluso que la manera de fortalecer nuestro sistema inmune es por medio de algunos suplementos con vitamina C, y no estoy en desacuerdo con eso, al contrario, estoy muy de acuerdo en utilizar suplementos vitamina C, pero pues hay que comerlos, ¿no? Entonces, una buena alimentación equilibrada y balanceada con una adecuada ingesta de líquidos va a hacer que prevengamos esta situación. Por supuesto que evitar cambios de temperatura y vestirnos de acuerdo a la temperatura también es muy importante. En casa, evitar corrientes de aire, evitar el consumo de bebidas frías en lugares abiertos y mejor procurar bebidas calientes. Siempre procurar bebidas calientes siempre será una mejor recomendación. Ahora, en cuanto al tratamiento de una neumonía, por supuesto que implica el uso de antimicrobianos. Sin embargo, algo importante a destacar en el tratamiento es, primero que nada, decidir si el paciente requiere un manejo hospitalario o puede ser manejado en casa. El tratamiento básicamente se basa en una adecuada ingesta de líquidos, en el uso de antibióticos o antivirales, de acuerdo sea la etiología de la neumonía, y el apoyo con oxígeno si es necesario. ¿Qué pacientes van a tener más riesgo de requerir un manejo hospitalario? Personas mayores de 65 años, y cada 10 años vamos aumentando el riesgo. Entonces, no es lo mismo tener una neumonía a los 65 años que a los 75, 85 o 95 años. Si los síntomas son graves, a mayor falta de aire, a mayor temperatura, a más baja oxigenación, vamos a tener más riesgo de requerir un manejo hospitalario. Si tenemos enfermedades, decíamos al principio, concomitantes graves, ¿no? Una diabetes mal controlada, a lo mejor una insuficiencia renal crónica ya en estadio muy avanzado, una demencia muy avanzada, va a ser mayor la posibilidad de requerir un manejo hospitalario. Aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad o que no cuentan con los recursos para tener un cuidado ambulatorio, deberemos de trasladarlos al hospital. Es decir, no hay quien le ponga el antibiótico, no hay, él no se puede hacer cargo o ella de sus propios medicamentos, debemos de acudir a un manejo hospitalario. Y aquellas personas que han recibido un manejo ambulatorio en casa, pero no tuvieron éxito, debemos de considerar migrar a un tratamiento hospitalario. ¿Qué recomendaciones te puedo dar específicamente para cuidar tus vías respiratorias? Y si es que tienes alguna infección respiratoria que no se complique, cuando estés tomando antibióticos y te hayan indicado antibióticos, no debes de pasar por alto las dosis, ¿no? Ya me siento bien y pasaron 3 días, la doctora me dijo que 7, pero como ya me siento bien, lo voy a dejar. Debemos de completar los esquemas antimicrobianos, aunque te sientas mejor. No tomes antitusígenos a menos que te los haya indicado un médico. La tos es un reflejo natural que sí es molesto, sin embargo, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para sacar lo que está mal dentro de nuestro pulmón. Si nosotros cortamos la tos y la quitamos, tenemos el riesgo de que todas esas secreciones se acumulen en el pulmón y que aumente el grado de neumonía o el riesgo de complicaciones. Busca respirar aire cálido y húmedo, porque eso va a ayudar a aflojar la mucosidad que tiende a ser pegajosa. A veces les recomiendo que se pongan una telita entre la nariz y la boca, húmeda, caliente, sin hacer presión, únicamente para humidificar la vía respiratoria. Otra de las recomendaciones es que si estás teniendo una infección respiratoria, utiliza un humidificador en las habitaciones en las que estés para favorecer la hidratación de esta vía. Haz respiraciones profundas, pon a trabajar a tu pulmón 2 a 3 veces al día para que favorezcamos la función pulmonar natural. Y por supuesto, sirve mucho que cuando hay muchas flemas en nuestro pulmón, que nos estén haciendo unos golpes atrás en la espalda suaves para favorecer esta percusión, el movimiento de las secreciones y que puedas expectorarlas y no se queden ahí. Toma bastantes líquidos para fluidificar la flema, evita bebidas alcohólicas, evita bebidas frías y toma un descanso adecuado, porque como cualquier infección, necesitamos un descanso también para que
nuestro cuerpo se pueda hacer frente a la infección y combatirla. Espero que esta información de neumonía haya sido de utilidad y te espero en el próximo episodio de Gerimia TV. Hasta pronto.